Hubo un momento en que Israel lo perdió todo. Las murallas estaban destruidas. El templo había sido reducido a ruinas. Las familias fueron separadas. Y el pueblo que una vez caminó con Dios, ahora vivía humillado, lejos de su tierra, preguntándose en silencio, ¿todavía hay esperanza para nosotros? Y quizá esa misma pregunta también vive dentro de muchas personas hoy, porque hay heridas que nadie ve. Hay noches donde el alma se siente cansada. Hay personas que sonríen por fuera, mientras por dentro sienten que su vida quedó en pedazos. Momentos donde parece que Dios está en silencio. Momentos donde uno piensa, ya fallé demasiado, ya perdí demasiado, tal vez mi historia ya no tiene solución, pero justamente ahí comienza el libro de una Crónicas. No comienza con gloria, no comienza con victoria, comienza entre ruinas, y aún así, Dios seguía escribiendo historia, porque mientras todos veían un pueblo derrotado, Dios todavía veía un propósito. Mientras Israel veía cenizas, Dios veía restauración. Mientras muchos pensaban que el pacto había terminado, el cielo todavía pronunciaba nombres que jamás había olvidado. Hoy vas a entrar en una de las historias más profundas, emocionales y poderosas de toda la Biblia. Una historia de reyes y traiciones, de guerras y adoración, de orgullo y arrepentimiento, de hombres que cayeron y de un Dios que nunca dejó de levantar. Y lo más impactante es que esta historia no habla solamente de Israel, habla también de nosotros. Ahora sí que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tus luchas, tus pérdidas y hasta tu relación con Dios. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las historias más impactantes de la Biblia, contadas de una manera que hará que las vivas como nunca antes. El regreso después del exilio. El libro de una Crónicas abre sus páginas de una manera que, para muchos, podría parecer extraña. No comienza con una gran batalla, no inicia con fuego cayendo del cielo, ni con un rey levantando su espada. Comienza con nombres antiguos, generaciones enteras, padres, hijos, tribus y descendientes. Pero detrás de cada uno de esos nombres había una historia marcada por el dolor, la pérdida y la esperanza. Para entender la fuerza emocional de este momento, hay que imaginar el escenario en el que el pueblo de Israel se encontraba. Jerusalén había sido destruida décadas antes por el imperio babilónico. Sus murallas fueron derribadas. El templo de Dios, el lugar más sagrado para el pueblo hebreo, había quedado reducido a ceniza. Las calles donde antes sonaban cánticos ahora estaban llenas de silencio y ruinas. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, una de las ciudades más poderosas y avanzadas del mundo antiguo. Sus enormes murallas, sus templos paganos y sus jardines impresionaban a cualquiera que llegara allí. Pero para los hebreos, Babilonia no era un símbolo de grandeza, era el recuerdo constante de su derrota. Allí vivieron lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían. Los ancianos recordaban Jerusalén con lágrimas en los ojos. Algunos todavía podían cerrar los ojos y recordar el humo de los sacrificios subiendo hacia el cielo, las fiestas religiosas llenando la ciudad de vida y los sacerdotes caminando entre el pueblo. Pero ahora todo parecía perdido. Y quizá lo más doloroso no era haber perdido la ciudad, sino pensar que habían perdido el favor de Dios, porque el exilio no fue solamente una tragedia política, fue una crisis espiritual profunda. El pueblo sabía que gran parte de aquel sufrimiento había llegado por años de idolatría, injusticia y desobediencia. Durante generaciones, muchos reyes se alejaron de Dios, permitieron prácticas paganas, cerraron sus oídos a los profetas. Y poco a poco la nación fue entrando en oscuridad espiritual, hasta que finalmente llegó el juicio. Pero entonces ocurre
algo extraordinario. Después de décadas de cautiverio, el imperio babilónico cae ante los persas, y bajo el gobierno del rey Ciro, muchos judíos reciben permiso para regresar a Jerusalén. Imagínate ese momento. Familias enteras, caminando por rutas polvorientas, ancianos apoyándose en bastones, niños escuchando historias sobre una ciudad que nunca habían visto, caravanas avanzando lentamente entre montañas y desiertos. El viaje de regreso no era fácil. Eran cientos de kilómetros atravesando terrenos peligrosos. Había cansancio, incertidumbre y miedo, porque, aunque regresaban a casa, no sabían exactamente qué encontrarían. Y cuando finalmente llegaron, la realidad debió haber golpeado sus corazones con fuerza. Jerusalén estaba destruida. Las puertas quemadas, las piedras derrumbadas, el templo convertido en ruina. Era imposible no preguntarse, ¿cómo volvemos a empezar después de algo así? Y es justamente en ese contexto donde las genealogías de una crónicas cobran un poder enorme, porque aquellos nombres no eran simples registros antiguos, eran una declaración de esperanza. Cada nombre decía, todavía existimos. Dios no nos olvidó. La historia continúa. El escritor de crónicas estaba recordándole al pueblo quiénes eran realmente. En un mundo donde el exilio había intentado borrar su identidad, Dios seguía preservando sus generaciones. Abraham no había sido olvidado. Isaac no había sido olvidado. Jacob no había sido olvidado. David no había sido olvidado. Y eso era vital, porque en la cultura hebrea, las genealogías estaban profundamente ligadas a la identidad. La herencia y las promesas de Dios al saber de qué tribu venías definía tu lugar dentro del pueblo. Sin genealogía, muchos sentían que perdían su historia. Por eso, este comienzo tiene tanta fuerza espiritual. Mientras las ruinas todavía estaban frente a sus ojos, Dios estaba reconstruyendo primero algo invisible a la identidad del pueblo. Y eso sigue ocurriendo hoy, porque hay personas que también viven una especie de exilio interior. Personas que sienten que perdieron años de vida, sueños, relaciones o incluso su fe. Personas que miran su presente y solo ven ruinas emocionales. Pero el mensaje inicial de una crónicas sigue siendo poderoso en Dios. Todavía recuerda tu nombre, aunque otros te hayan olvidado, aunque hayas pasado por temporadas oscuras, aunque tu vida parezca destruida, Dios aún continúa escribiendo la historia, los nombres que el mundo olvidó. Mientras el pueblo intentaba levantarse de las ruinas del exilio, el libro de una crónicas continúa avanzando por caminos que, a simple vista, podrían parecer repetitivos, han nombres, han familias, han descendientes, han generaciones enteras, registradas una tras otra. Pero para quienes regresaban del cautiverio, aquello no era aburrido. Era profundamente emocional, porque muchos de esos nombres pertenecían a personas que el mundo jamás habría recordado. No eran grandes conquistadores, no eran emperadores famosos. Muchos ni siquiera realizaron hazañas extraordinarias registradas en la Biblia. Aún así, Dios decidió que sus nombres quedaran escritos. Eso tiene una fuerza enorme cuando entendemos el contexto del mundo antiguo. En aquella época, perder el registro familiar podía significar perderlo todo. La tierra, la herencia, la identidad e incluso el derecho de pertenecer al pueblo de Israel estaban ligados a la genealogía. Por eso, después del exilio, una de las mayores preocupaciones era demostrar de qué tribu venía cada familia. Imagínate la escena: hombres ancianos desenrollando antiguos registros, escribas copiando cuidadosamente cada nombre, familias enteras esperando escuchar si todavía eran reconocidas como parte del pueblo de Dios. No era solo historia, era identidad. Y mientras aquellos nombres eran pronunciados, algo comenzaba a sanar dentro del corazón del pueblo, porque Babilonia había intentado borrar quiénes eran. Durante décadas,
Los hebreos vivieron rodeados de templos paganos, lenguas extranjeras y costumbres diferentes. Muchos crecieron escuchando historias sobre Jerusalén, sin haber visto jamás sus murallas. Algunos niños probablemente hablaban más arameo o babilonio que hebreo. El exilio tenía ese poder hacer que una generación olvidara lentamente sus raíces. Pero entonces llegan las genealogías, y es como si Dios estuviera diciendo: no han perdido su historia. En cada nombre era una prueba de continuidad, una señal de que el pacto seguía vivo. Y hay algo aún más conmovedor. Muchos de esos nombres aparecen solamente una vez en toda la Escritura. Personas comunes, hombres y mujeres que vivieron, trabajaron, criaron hijos y murieron sin fama. El mundo nunca escribiría libros sobre ellos, pero Dios sí los vio. Eso revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él no mira a las personas como el mundo las mira. Nosotros solemos valorar el poder, la influencia o el reconocimiento, pero Dios también presta atención a quienes viven en silencio, lejos de los aplausos. Piensa en eso por un momento. Quizá hubo madres que mantuvieron viva la fe dentro del exilio, mientras todo alrededor parecía perdido. Quizá hubo padres enseñando a sus hijos las historias de Abraham bajo cielos extranjeros. Quizá hubo familias enteras resistiendo espiritualmente en medio de una cultura pagana. Sus nombres casi desaparecieron de la historia humana, pero no desaparecieron de la memoria de Dios. Y eso conecta profundamente con muchas personas hoy, porque hay quienes sienten que nadie ve sus luchas. Personas que trabajan, sufren y siguen adelante en silencio. Madres cansadas, padres preocupados. Gente que ora solao. Personas que sienten que su vida es pequeña o insignificante. Pero una Crónicas deja claro algo poderoso. A Dios jamás ignora una vida fiel. Aunque el mundo no recuerde tu nombre, Dios sí lo recuerda. Y mientras aquellas genealogías avanzaban lentamente, el pueblo comenzaba a entender algo que cambiaría su manera de ver el futuro. Si Dios había preservado cada generación hasta ese momento, entonces todavía tenía planes para Israel. Las ruinas no eran el final. El exilio no había destruido el pacto. La historia todavía continuaba. Judá y la línea de la promesa. A medida que las genealogías avanzan en el libro de una Crónicas, hay una tribu que comienza a destacar por encima de las demás, Judá. Y esto no ocurre por casualidad. En medio de todos aquellos nombres antiguos, el escritor empieza a dirigir lentamente la mirada hacia una línea familiar específica, una línea que cargaba sobre sus hombros una promesa que venía atravesando siglos de historia, porque de Judá saldrían los reyes, de Judá vendría David, y siglos más tarde también surgiría el Mesías prometido. Pero lo impactante es que la historia de Judá estaba lejos de ser perfecta. Si observamos cuidadosamente el pasado de esta tribu, encontramos errores, conflictos familiares, decisiones vergonzosas y momentos oscuros que pudieron haber destruido completamente su legado. Y eso hace que la historia sea todavía más poderosa, porque Dios no construyó su plan usando personas impecables. Lo hizo usando personas reales. La propia historia de Judá y Jacobi ya mostraba profundas debilidades humanas. Hubo engaños dentro de la familia, rivalidades entre hermanos, celos son pecados ocultos. La nación de Israel nunca fue presentada en la Biblia como un pueblo perfecto, sino como un pueblo constantemente necesitado de la misericordia de Dios, y aún así, la promesa continuaba avanzando. Imagínate lo que significaba escuchar esto para los israelitas que acababan de regresar del exilio. Muchos de ellos seguramente se sentían indignos, fracasados, marcados por los errores de generaciones anteriores. Después de todo, el exilio había ocurrido precisamente porque el pueblo se había apartado de Dios, reyes corruptos,
habían llevado a Israel hacia la idolatría. Altares paganos llenaron la tierra. Se derramó sangre inocente. Los profetas fueron ignorados una y otra vez. Era fácil pensar, tal vez ya no merecemos las promesas de Dios. Pero entonces aparece Judá en las genealogías, y con ella aparece también la continuidad del pacto. Era como si Dios estuviera recordándole al pueblo: a mi fidelidad desmayo, ere que su fracaso, y eso tiene un peso enorme, porque las promesas de Dios no dependían únicamente de la perfección humana. Si hubiera sido así, la historia habría terminado hace mucho tiempo. La Biblia muestra continuamente hombres débiles siendo sostenidos por la gracia divina. Mientras los escribas registraban cuidadosamente las generaciones de Judá, el pueblo podía recordar antiguas profecías. Una de las más importantes había sido pronunciada siglos antes por Jacob, cuando habló sobre sus hijos antes de morir. Allí anunció que el cetro no se apartaría de Judá. Aquellas palabras atravesaron generaciones enteras. Pasaron esclavitud en Egipto, pasaron años en el desierto, pasaron guerras, jueces y reyes. Y aún así, la promesa seguía viva. Las colinas de Judá habían sido testigos silenciosos de esa historia. Montañas secas, bañadas por el sol del Medio Oriente. Caminos de piedra recorridos por pastores, comerciantes y soldados. Ciudades antiguas rodeadas de murallas, donde la gente luchaba diariamente por sobrevivir. Belén, por ejemplo, una pequeña ciudad dentro del territorio de Judá, parecía insignificante para las grandes potencias del mundo. No tenía el brillo de Babilonia ni la fuerza militar de Egipto. Y sin embargo, Dios había decidido mirar hacia ese lugar humilde para desarrollar parte de su plan eterno. Eso revela algo profundo sobre la manera en que Dios actúa. El mundo mira grandeza exterior, a Dios mira propósito. Y quizá eso también toque algo muy personal hoy, porque muchas personas sienten que su pasado las descalifica. Creen que sus errores ya destruyeron cualquier posibilidad de propósito. Piensan que las heridas familiares, las decisiones equivocadas o las caídas espirituales son demasiado grandes. Pero la historia de Judá demuestra exactamente lo contrario. Dios puede seguir construyendo promesas incluso a través de historias quebradas. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Israel sufrió muchísimo por sus decisiones. Hubo dolor real, hubo destrucción real. Pero aún en medio de todo eso, Dios no soltó el hilo de su plan. Y mientras las genealogías continúan avanzando, algo empieza a hacerse evidente. La historia no se dirige solamente hacia un reino humano. Se dirige hacia algo mucho mayor. Porque detrás de Judá, detrás de David, detrás de cada generación preservada, Dios estaba preparando la llegada de un rey eterno. David, el pastor que cambió la historia. Y es justamente allí, en medio de esa línea de Judá, cargada de promesas antiguas, donde comienza a surgir un nombre que cambiaría para siempre la historia de Israel and David. Pero lo más sorprendente es la manera en que aparece. David no nació en un palacio, no creció rodeado de riquezas, no fue entrenado desde niño como príncipe o comandante militar. Cuando la historia lo presenta por primera vez en la Biblia, él está lejos de los salones reales. Está en los campos abiertos de Belén, cuidando ovejas bajo el sol ardiente de Judeaán. Y para entender el peso de esto, hay que imaginar cómo era la vida de un pastor en aquella época. Los días comenzaban antes del amanecer. El aire frío de la madrugada cubría las colinas mientras los pastores guiaban lentamente los rebaños entre terrenos rocosos y secos. Había peligros constantes, animales salvajes, ladrones y largas jornadas de aislamiento. Ser pastor no era una profesión admirada. Era un trabajo humilde en solitario, silencioso, mientras otros jóvenes soñaban con la guerra o el prestigio. David pasaba horas mirando ovejas, caminando entre montañas y enfrentando noches oscuras al aire libre. Pero fue precisamente allí donde Dios
comenzó a formar su corazón. Porque muchas veces, antes de llevar a alguien a lugares visibles, Dios trabaja primero en lugares ocultos. David aprendió a depender de Dios cuando nadie lo veía. Aprendió valentía lejos de los aplausos. Aprendió adoración en medio del silencio. Imagina aquellas noches. El cielo completamente cubierto de estrellas. El viento moviendo lentamente la hierba seca. El sonido distante de animales en la oscuridad. Y en medio de todo eso, un joven pastor tocando su arpa y cantando a Dios, a muchos de los salmos que hoy siguen dando esperanza al mundo, nacieron en ambientes así. No nacieron en la comodidad de un trono, sino en la soledad de los campos. Allí David descubrió algo que marcaría toda su vida. A la presencia de Dios podía acompañarlo incluso en los lugares más simples y olvidados. Y mientras David cuidaba ovejas en Belén, Israel atravesaba una profunda crisis espiritual. El rey Saúl, que había comenzado su reinado con humildad, poco a poco se estaba alejando de Dios. El miedo, el orgullo y la desobediencia empezaban a dominar su corazón. El rey no tenía apariencia de fuerza por fuera, pero por dentro estaba espiritualmente debilitado. Y entonces, Dios toma una decisión inesperada. El profeta Samuel recibe la orden de ir a Belén, a la casa de Isaí, porque allí estaba el futuro rey de Israel. La escena es impresionante. Samuel llega a la pequeña ciudad. Los ancianos tiemblan al verlo, porque la presencia de un profeta siempre generaba respeto y temor. Luego comienzan a desfilar los hijos de Isaí delante de él, y humanamente, algunos parecían perfectos para ser rey, altos tan fuertes, con apariencia de guerreros. Pero uno tras otro, Dios los rechaza, hasta que Samuel pregunta algo que cambia completamente el ambiente. ¿No tienes otro hijo? Y entonces Isaí responde, casi como si estuviera hablando del menos importante, queda aún el menor, pero está cuidando las ovejas a David. Ni siquiera había sido invitado al encuentro. Nadie imaginaba que el próximo rey estaba en el campo, cubierto de polvo, oliendo a oveja y lejos de toda apariencia de grandeza. Pero cuando David llega, Dios habla claramente a Samuel: levántate y úngelo, porque este es qué momento tan impactante debió haber sido. Un joven pastor siendo escogido por Dios delante de sus propios hermanos. Y allí aparece una de las verdades más profundas de toda la historia bíblica. Dios no mira como mira el ser humano. El hombre mira apariencia. Dios mira corazón. Eso debió traer esperanza enorme al pueblo, que más tarde leería una Crónicas después del exilio, porque muchos de ellos se sentían pequeños, derrotados y sin importancia. Pero la historia de David demostraba que Dios puede levantar a alguien desde los lugares más improbables. Y quizá eso también toca la vida de muchas personas hoy, porque hay quienes sienten que son invisibles, que nadie espera nada grande de ellos, que su vida es demasiado común. Pero David nos recuerda algo poderoso. A Dios muchas veces llama precisamente a quienes el mundo subestima. Y mientras el joven pastor regresaba nuevamente a sus ovejas, después de ser ungido, probablemente nadie imaginaba lo que estaba por venir, porque las montañas silenciosas de Belén estaban preparando al hombre que un día enfrentaría gigantes y cambiaría la historia de Israel para siempre. La caída del rey Saúl. Mientras Dios preparaba silenciosamente a David en los campos de Belén, el reino de Israel comenzaba a hundirse bajo la sombra de un rey que poco a poco estaba perdiendo el rumbo. Saúl. Y lo más trágico de esta historia es que Saúl no comenzó mal. Cuando apareció por primera vez ante el pueblo, parecía tener todo lo necesario para liderar la nación. Era alto, fuerte y tenía una presencia imponente. En una época donde los pueblos buscaban reyes capaces de inspirar temor en la guerra, Saúl parecía la elección perfecta. Israel llevaba años observando a las naciones vecinas. Los filisteos
tenían ejércitos organizados. Otros pueblos poseían reyes visibles, armaduras brillantes y poder militar. Y el pueblo de Israel comenzó a desear lo mismo. Quería un rey como las demás naciones. Y aunque Dios les advirtió sobre los peligros de poner su confianza en hombres, finalmente permitió que Saúl ocupara el trono. Al principio, Saúl mostró señales de humildad. Incluso hubo momentos en que parecía consciente de su pequeñez. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar dentro de él, y ahí comienza uno de los peligros espirituales más silenciosos y destructivos: el orgullo disfrazado de inseguridad. Saúl comenzó a preocuparse más por mantener el poder que por obedecer a Dios. Poco a poco, el temor al pueblo empezó a dominar sus decisiones. Ya no actuaba guiado por fe, sino por ansiedad, presión y miedo a perder control. Y eso es algo profundamente humano, porque muchas personas comienzan bien, pero se pierden tratando de sostener una imagen, una posición o una aprobación externa. La caída de Saúl no ocurrió de un día para otro. Fue lenta y silenciosa. Interior. Por fuera, seguía siendo rey, seguía sentado en el trono, seguía usando corona y armadura, pero por dentro algo se estaba quebrando. Uno de los momentos más decisivos ocurre cuando Dios le da instrucciones claras a través del profeta Samuel, y Saúl decide obedecer solo parcialmente. Conserva aquello que le parecía conveniente y rechaza aquello que exigía una obediencia completa. Y ahí aparece una frase poderosa, pronunciada por Samuel: obedecer es mejor que sacrificar. Porque Dios no estaba buscando solamente ceremonias religiosas. Buscaba un corazón rendido. Pero Saúl empezó a construir una espiritualidad basada en apariencia. Quería parecer obediente sin realmente serlo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que mantienen una apariencia espiritual delante de otros, pero en privado viven lejos de Dios. Hay personas que intentan llenar vacíos interiores con actividad externa, mientras el corazón se enfría lentamente. Con Saúl ocurrió algo aún más peligroso. Comenzó a sentir celos de David. Cada victoria del joven pastor despertaba inseguridad en el rey. Lo que debía alegrarlo comenzó a atormentarlo. Las canciones del pueblo exaltando a David se convirtieron en una herida constante dentro de su mente, y los celos terminaron transformándose en obsesión. Imagina el ambiente dentro del palacio: pasillos llenos de tensión, miradaos desconfiadaos, guardias observando cada movimiento. Un rey consumido por pensamientos oscuros, mientras David intentaba simplemente servir. Saúl llegó a lanzar su lanza contra David en medio del mismo palacio. El hombre que debía proteger Israel ahora estaba siendo dominado por la ira y el miedo. ¡Qué contraste tan fuerte! David había aprendido paz en la soledad de los campos. Saúl estaba perdiendo la paz dentro del trono. Y quizá una de las escenas más dolorosas ocurre cerca del final de su vida. Los filisteos avanzaban nuevamente contra Israel. El miedo llenaba el corazón de Saúl, pero esta vez el silencio era insoportable. Él buscaba dirección y ya no encontraba respuesta. Entonces toma una de las decisiones más oscuras de toda su historia en consulta a una medium en Endor, algo que la ley de Dios prohibía claramente. El rey de Israel, desesperado y espiritualmente vacío, terminó buscando respuestas en lugares equivocados. Eso muestra hasta dónde puede caer un corazón cuando se aleja lentamente de Dios, porque el vacío espiritual nunca permanece vacío por mucho tiempo, siempre intenta llenarse con algo. Finalmente llega la batalla en el monte Gilboa. El aire se llena de gritos, metal y sangre. Los filisteos avanzan con fuerza. Los hijos de Saúl mueren en combate. El ejército de Israel se dispersa. Y allí, herido y derrotado,
Saúl comprende que todo ha terminado. El rey que una vez fue escogido para liderar al pueblo termina cayendo sobre su propia espada. Es un final profundamente triste, no porque Dios quisiera destruirlo, sino porque Saúl pasó años resistiéndose a la transformación interior que necesitaba. Y cuando el libro de una Crónicas resume su caída, lo hace de manera directa y solemne: murió por haber sido infiel al Señor, aunque advertencia tan fuerte. Porque la verdadera destrucción de Saúl no comenzó en el campo de batalla, comenzó mucho antes, dentro de su corazón, y mientras el reino quedaba envuelto en dolor y confusión, una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Porque en algún lugar, lejos del palacio y de la guerra, el pastor que Dios había escogido seguía esperando el momento señalado para levantarse. El ascenso del rey elegido por Dios, la muerte de Saúl, dejó a Israel en uno de los momentos más frágiles de su historia. El campo de batalla todavía olía a sangre y derrota. Las noticias corrían rápidamente entre las tribus. El rey había caído en sus hijos también, y el pueblo entero quedó sumido en incertidumbre. En el mundo antiguo, la muerte de un rey casi siempre abría la puerta al caos. Las naciones vecinas aprovechaban la debilidad para atacar. Las tribus podían dividirse. Los enemigos se fortalecían cuando veían un reino herido. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel. Los filisteos dominaban varias regiones. El miedo se extendía entre la gente. Muchas ciudades estaban vulnerables. Parecía que la nación se desmoronaba lentamente. Pero mientras todo eso ocurría, Dios ya estaba moviendo la historia hacia un nuevo comienzo. David, el pastor que había sido ungido años antes en secreto, ahora comenzaba a acercarse al trono. Pero su ascenso no fue inmediato ni sencillo. Y eso es importante entenderlo. Aunque Dios ya lo había escogido, David tuvo que atravesar años de espera, persecución y sufrimiento antes de convertirse en rey. Durante mucho tiempo vivió huyendo por cuevas, desiertos y montañas para escapar de Saúl. Aquellos años marcaron profundamente su carácter. Las cuevas de Judá se convirtieron en refugio. Los desiertos endurecieron su resistencia. Las noches de persecución fortalecieron su dependencia de Dios. Aprendió a esperar el tiempo correcto. Y eso no es fácil para nadie. Muchas personas quieren ver las promesas cumplidas de inmediato, pero hay temporadas donde Dios primero prepara el corazón antes de entregar la responsabilidad. Finalmente, después de la muerte de Saúl, David consulta a Dios sobre lo que debe hacer. Y aquí aparece algo que lo diferenciaba profundamente de Saúl and David. Buscaba dirección divina antes de actuar. No corría impulsivamente, no se movía solo por ambición. Preguntaba primero. Entonces Dios le indica que suba a Hebrón, una ciudad antigua ubicada en las montañas de Judá. Hebrón tenía una enorme carga histórica para el pueblo hebreo. Allí habían vivido Abraham, Isaac y Jacob en distintos momentos. Era una tierra conectada con las raíces mismas del pacto. Y allí, en Hebrón, los hombres de Judá ungen a David como rey. Imagínate la escena. El sonido del viento recorriendo las colinas, hombres reunidos alrededor del joven líder que años antes cuidaba ovejas, aceite derramándose sobre su cabeza, miradas llenas de esperanza, después de tanto dolor. Pero aún así, el reino todavía no estaba completamente unido. Algunas tribus seguían divididas políticamente. Había tensiones internas. La casa de Saúl todavía conservaba influencia en ciertas regiones. Israel aún necesitaba sanar muchas heridas, y David entendía algo fundamental. Un reino dividido jamás sería fuerte. Poco a poco, las tribus comienzan a acercarse a él. Guerreros llegan desde distintos territorios para apoyarlo. Hombres expertos en batalla, arqueros, soldados valientes y líderes tribales empiezan a reconocer que Dios estaba con David. El libro de 1 Crónicas
describe ese momento con un ambiente casi épico. Multitudes llegan a Hebrón con alegría, listos para establecer finalmente un rey que buscara verdaderamente a Dios. Y entonces ocurre algo extraordinario. Israel vuelve a unirse. Después de años de tensión, miedo y conflictos, las tribus comienzan nuevamente a caminar juntas. Eso debió traer un alivio inmenso al pueblo, porque la división desgasta, la división debilita, la división roba paz. Y eso sigue siendo verdad hoy, tanto en familias como en comunidades y hasta en la vida espiritual de una persona. Pero el ascenso de David no consistía solamente en ocupar un trono. Había algo mucho más profundo ocurriendo. David entendía que Israel no necesitaba únicamente estabilidad política. Necesitaba volver a colocar a Dios en el centro. Por eso, una de sus primeras grandes decisiones fue recuperar el Arca del Pacto. Y para comprender la importancia de eso, hay que imaginar lo que el arca representaba para Israel. No era simplemente un objeto religioso, era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Dentro del arca estaban las tablas de la ley dadas a Moisés. Sobre ella estaban los querubines de oro, y en torno al arca giraba gran parte de la vida espiritual de Israel. Pero durante años, el arca había permanecido prácticamente olvidada. Mientras Saúl se enfocaba en guerras, política y poder, la nación había descuidado lo más importante. A la comunión con Dios en David, percibía claramente ese vacío espiritual. Y quizá eso explique por qué su corazón era diferente. Porque antes de construir estrategias militares, David quería restaurar la presencia de Dios en medio del pueblo. ¡Qué contraste tan poderoso! Saúl intentó sostener el reino solo con autoridad humana. David entendía que ningún reino sobrevive cuando se aleja de Dios, y mientras Jerusalén comenzaba lentamente a convertirse en el nuevo centro del reino, algo estaba naciendo otra vez dentro de Israel. Esperanza. La esperanza de que Dios todavía estaba con ellos. La esperanza de que las promesas seguían vivas. La esperanza de que un nuevo tiempo estaba comenzando. Pero David aún tendría que aprender algo crucial. Tener buenas intenciones no siempre es suficiente cuando se trata de la presencia de Dios. El error delante del arca. La emoción recorría a todo Israel. Después de años de guerras, divisiones y vacío espiritual, el rey David había tomado una decisión que parecía marcar el inicio de una nueva etapa: al traer el arca del pacto a Jerusalén. Y humanamente todo parecía perfecto. Había celebración, había música, había alegría colectiva. El pueblo sentía que finalmente Dios volvería a ocupar el centro de la nación. Imagínate aquella enorme procesión avanzando lentamente por los caminos de Israel. Hombres cantando, instrumentos sonando con fuerza, trompetas resonando entre las colinas, el polvo levantándose bajo los pies de la multitud. El ambiente era de fiesta total. El arca había permanecido durante años en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Muchos israelitas prácticamente crecieron sin verla cerca de la vida nacional, y ahora David quería devolverla al lugar que, según él entendía, correspondía a la ciudad de Jerusalén. Pero en medio de toda aquella emoción, ocurrió algo que nadie esperaba. David tomó una decisión equivocada. El arca fue colocada sobre un carro nuevo, transportada de una manera similar a cómo los pueblos vecinos movían sus objetos sagrados. Tal vez parecía práctico, tal vez parecía moderno, incluso pudo parecer respetuoso, pero no era la forma que Dios había establecido. Según la ley dada a Moisés, el arca debía ser llevada únicamente por levitas específicos, usando varas colocadas a sus costados. No podía ser tratada como un objeto común. Y aquí aparece una verdad muy importante: a las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Muchas veces, las personas creen que sinceridad y obediencia son exactamente lo mismo, pero la historia muestra que no siempre es así. Entonces llega uno de los momentos más impactantes y solemnes de toda la narrativa. Mientras el carro avanzaba,
Los bueyes tropezaron. Por un instante, todo debió parecer confuso. El arca se movió. Parecía que podía caer. Y un hombre llamado Usa extendió rápidamente la mano para sostenerla. Humanamente, su reacción parece lógica. Incluso podría parecer noble. Probablemente actuó por impulso, intentando evitar que el arca tocara el suelo. Pero en ese instante, ocurre algo estremecedor. Usa cae muerto delante del arca. De repente, la música se detiene. Las voces se apagan. La celebración se transforma en silencio. Imagínate el impacto emocional de ese momento. Hace apenas segundos había alegría, danzas y cantos. Ahora todos están paralizados por el temor. David mismo queda profundamente afectado. El texto bíblico muestra que se llenó de temor y confusión. No entendía completamente lo que acababa de suceder. Y aquí es importante comprender algo del contexto espiritual de Israel. El arca representaba la santidad de Dios. No era un símbolo vacío. No era un objeto decorativo religioso. Representaba la presencia del Dios Santo en medio del pueblo. Sobre el arca estaba el propiciatorio, lugar asociado con la expiación y la misericordia divina. Dentro de ella estaban las tablas del pacto. Todo alrededor del arca hablaba de la relación entre Dios e Israel. Por eso, no podía tratarse de cualquier manera. En el antiguo cercano Oriente, muchos pueblos trataban sus ídolos como simples objetos manipulables. Los cargaban, los movían y los utilizaban según conveniencia política o militar. Pero el Dios de Israel era diferente. Él no podía ser reducido a una tradición externa. Y quizá esa fue una de las lecciones más dolorosas que David tuvo que aprender, porque aunque amaba sinceramente a Dios, intentó acercarse a su presencia sin respetar completamente las instrucciones divinas. ¡Qué fuerte es eso! Porque alguien puede tener pasión espiritual y aún así necesitar corrección. David entonces detiene completamente el traslado del arca. El ambiente cambia radicalmente. El rey que antes danzaba ahora está quebrantado y lleno de temor. El arca es llevada temporalmente a la casa de Obed-Dom y durante 3 meses permanece allí. Pero entonces ocurre algo inesperado. La casa de Obed-Edom comienza a ser bendecida. Han prosperidad, han paz, han favor. Todo alrededor de aquella familia empieza a florecer. ¿Y eso revela otra verdad poderosa? A la presencia de Dios no solo trae juicio sobre la irreverencia, también trae bendición sobre quienes la honran correctamente. David entiende entonces que el problema no era el arca, el problema había sido la manera en que intentaron acercarse a ella. Así que el rey vuelve a estudiar cuidadosamente la ley. Los levitas son preparados. Esta vez todo se haría conforme a las instrucciones dadas por Dios. Y quizá aquí existe una enseñanza profundamente actual. Vivimos en una época donde muchas personas quieren los beneficios espirituales de Dios, pero sin reverencia, sin obediencia y sin transformación interior. Quieren paz sin entrega, promesas sin compromiso, presencia sin santidad. Pero la historia del arca recuerda algo que Israel jamás olvidaría. Dios es amoroso, cercano y misericordioso, pero también santo. Y mientras David reflexionaba sobre aquel momento tan doloroso, comenzaba a prepararse para una segunda oportunidad. Una oportunidad donde la adoración ya no estaría basada solamente en emoción, sino también en obediencia. La adoración que transformó una nación. Después de aquel momento tan doloroso delante del arca, el corazón de David ya no era el mismo. El rey había entendido algo profundamente importante. La presencia de Dios no podía tratarse con descuido. Y así, después de semanas de reflexión y preparación, David decide intentarlo nuevamente. Pero esta vez, todo sería diferente. Ahora, los levitas cargarían el arca como la ley lo había establecido desde los tiempos de Moisés. Había reverencia, había orden, había temor santo. Y entonces,
comienza una de las escenas más hermosas y emocionantes de toda la historia de Israel. El arca finalmente se dirige hacia Jerusalén. Imagínate aquella ciudad observando desde la distancia las murallas, las calles estrechas, las casas de piedra iluminadas por el sol. Poco a poco, el sonido de la celebración acercándose desde los caminos. Pero esta vez no era una fiesta superficial. Era un pueblo volviendo a conectarse con Dios. Los sacerdotes avanzaban cuidadosamente. Los músicos tocaban con fuerza, trompetas resonaban entre las montañas de Judá, címbalos, arpas y liras llenaban el aire con adoración. Y en medio de toda esa multitud aparece David, no vestido como un rey orgulloso, encerrado en protocolo, no sentado en un trono distante. David está danzando delante de Dios con todas sus fuerzas. ¡Qué escena tan impactante! Debió haber sido el rey de Israel celebrando con humildad, completamente rendido en adoración. En las culturas antiguas, los reyes normalmente proyectaban solemnidad y poder absoluto. Debían verse intocables, casi superiores al pueblo. Pero David rompe completamente esa imagen, porque para él la presencia de Dios era más importante que su reputación. Y eso revela mucho sobre su corazón. David entendía que ningún ejército, ninguna estrategia y ningún palacio podían sostener verdaderamente a Israel sin la presencia de Dios en medio de la nación. Mientras el arca entraba en Jerusalén, la ciudad entera debió estremecerse de emoción. Después de años de vacío espiritual, después de la oscuridad vivida bajo Saúl, después de tantas guerras y divisiones, la presencia de Dios volvía a ocupar el centro, y eso transformó completamente el ambiente espiritual del reino. El libro de Una Crónicas muestra cómo David comenzó inmediatamente a organizar la adoración nacional. Levitas fueron designados específicamente para cantar, tocar instrumentos y ministrar continuamente delante del Señor. Esto era algo profundamente significativo. En el mundo antiguo, la música tenía un papel poderoso dentro de la vida religiosa y social. Pero David entendía algo aún más profundo. La adoración no era entretenimiento, era conexión espiritual. Por eso estableció cantores, compositores y músicos dedicados al servicio delante del arca. Muchos de los salmos nacieron precisamente en este contexto de adoración continua. Imagínate Jerusalén en aquellos días. Desde distintos puntos de la ciudad podían escucharse cánticos elevándose hacia él, cielo oraciones, instrumentos voces proclamando la grandeza de Dios. El ambiente espiritual del reino estaba cambiando. Y aquí aparece una enseñanza muy poderosa a la adoración genuina. Transforma ambientes. Hay hogares donde reina la tensión, familias llenas de heridas silenciosas, personas atrapadas en ansiedad, miedo o vacío interior. Pero cuando alguien vuelve sinceramente a buscar la presencia de Dios, algo comienza a cambiar desde adentro. No significa que todos los problemas desaparezcan instantáneamente, pero sí cambia el corazón, cambia la perspectiva, cambia la atmósfera espiritual. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir en Israel. Sin embargo, no todos entendieron lo que estaba pasando. Mientras David adoraba con alegría delante del Señor, Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo observó con desprecio. Para ella, aquella actitud parecía humillante para un rey. Y eso también revela un contraste profundo entre dos corazones. Saúl había vivido preocupado por la apariencia. David estaba más preocupado por agradar a Dios que por impresionar personas. ¡Qué diferencia tan grande! Porque hay una adoración que nace solo de tradición y hay otra que nace de un corazón verdaderamente agradecido. David sabía perfectamente de dónde lo había sacado. Dios recordaba los campos de Belén en las cuevas, la persecución a las noches de peligro. Y ahora, mientras danzaba delante del arca, entendía algo que jamás olvidaría. Ante todo lo que tenía,
provenía de Dios. Por eso, adoraba sin reservas. Y mientras Jerusalén se llenaba de música, celebración y presencia divina, el pueblo comenzaba a experimentar algo que había estado ausente durante mucho tiempo: unidad espiritual. Israel no era simplemente una nación intentando sobrevivir políticamente. Era un pueblo llamado a reflejar la gloria de Dios entre las demás naciones. Y David entendía que esa misión jamás podría cumplirse sin adoración verdadera. Pero en medio de toda aquella alegría y restauración espiritual, algo aún más grande estaba comenzando a crecer dentro del corazón del rey. David ahora soñaba con hacer algo extraordinario para Dios, algo que marcaría para siempre la historia de Israel. La promesa eterna a David en Jerusalén finalmente comenzaba a respirar paz. Después de años de guerras, persecuciones y conflictos internos, el reino estaba más estable. El arca del pacto había sido llevada a la ciudad. La adoración llenaba nuevamente la vida espiritual de Israel. Y el rey David ahora habitaba en un palacio construido con ayuda de artesanos y materiales traídos desde Tiro, una importante ciudad fenicia, conocida por su riqueza y habilidad en construcción. Por primera vez en mucho tiempo, David podía mirar alrededor y sentir cierta tranquilidad. Pero fue precisamente en medio de esa calma donde algo comenzó a inquietar profundamente su corazón. David observaba su propio palacio cubierto de cedro fino, mientras el arca de Dios todavía permanecía dentro de una tienda, y eso le parecía incorrecto. Imagínate aquella escena durante la noche, el rey caminando lentamente por las habitaciones del palacio, las lámparas iluminando las paredes, el silencio cubriendo Jerusalén. Y de pronto, David, recordando que la presencia de Dios todavía habitaba en un tabernáculo sencillo, parecido al que Israel había usado desde los tiempos del desierto. Entonces nace dentro de él un deseo sincero en construir un templo para Dios. No era una idea movida por orgullo personal. David verdaderamente quería honrar al Señor. Quería levantar un lugar permanente donde Israel pudiera adorar y donde el pueblo recordara constantemente quién era el centro de la nación. Y humanamente parecía una idea perfecta. El profeta Natán inicialmente también pensó así, pero aquella misma noche Dios habló claramente y la respuesta fue inesperada. Dios le hace saber a David que no sería él quien construiría el templo. Qué momento tan difícil debió haber sido, porque David no estaba pidiendo algo egoísta. Quería hacer algo hermoso para Dios. Pero entonces el Señor cambia completamente el enfoque de la conversación. Es como si Dios le dijera a David: tú quieres construirme una casa, pero soy yo quien va a construir tu casa. Y aquí aparece uno de los momentos más profundos y proféticos de toda la historia bíblica. Dios establece un pacto con David, le promete que su descendencia permanecería, que su reino tendría continuidad y que de su línea surgiría un trono eterno. Aquellas palabras iban muchísimo más allá de la vida de David, porque en el mundo antiguo los reinos subían y caían constantemente. Egipto había dominado durante siglos. Asiria se levantaba con violencia. Babilonia aparecería más adelante, destruyendo naciones enteras. Los imperios parecían invencibles hasta que desaparecían. Pero ahora Dios estaba hablando de un reino diferente, un reino eterno. Y aunque en ese momento David probablemente no comprendía toda la dimensión de la promesa, la historia bíblica deja claro que aquello apuntaba mucho más allá de Salomón, apuntaba hacia el Mesías. Por eso, esta escena tiene una carga espiritual tan poderosa. En medio de la fragilidad humana, Dios estaba anunciando un plan eterno que atravesaría generaciones, y lo más impactante es quién recibe esa promesa: David, un hombre imperfecto, un ex pastor, alguien que había enfrentado miedo, persecución y debilidades. Eso revela nuevamente el corazón de Dios. Dios
no trabaja solamente con personas perfectas, trabaja con personas dispuestas. Cuando David escucha las palabras del Señor, ocurre algo hermoso. En lugar de reaccionar con orgullo o frustración, entra en oración y humildad. Imagínalo sentado delante de Dios, profundamente conmovido. El rey que había derrotado gigantes ahora se siente pequeño otra vez, y sus palabras reflejan asombro. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Qué diferencia tan grande respecto a Saúl? A Saúl se aferró desesperadamente al poder. David reconocía que todo provenía de la gracia de Dios. Y quizá aquí existe una de las enseñanzas más profundas para nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios solo actúa en el presente inmediato, en nuestros problemas diarios, nuestras luchas, nuestros planes pequeños, pero Dios trabaja con una visión mucho mayor. Mientras David pensaba en construir un edificio, Dios estaba pensando en generaciones. Mientras David veía un reino temporal, Dios veía una historia eterna de redención. Y eso también puede traer esperanza hoy, porque hay momentos donde no entendemos por qué ciertos sueños no ocurren como imaginábamos. A veces, Dios dice no, incluso a deseos sinceros, pero muchas veces su propósito es mucho más grande de lo que alcanzamos a ver en el momento. David no construiría el templo, pero prepararía el camino para algo mayor. Y mientras Jerusalén seguía creciendo como capital del reino, una promesa eterna acababa de quedar establecida sobre la casa de David. Una promesa que atravesaría siglos, guerras, caídas, exilios, hasta alcanzar finalmente el momento en que un descendiente de David aparecería para establecer un reino que jamás tendría fin. Las guerras que consolidaron el reino. Después de recibir aquella promesa eterna, el reinado de David entra en una nueva etapa. Israel ya no era solamente una nación intentando sobrevivir. Poco a poco comenzaba a convertirse en un reino fuerte, respetado y estable, en medio de un mundo lleno de violencia e imperios en expansión. Pero esa estabilidad no llegó fácilmente. Las fronteras seguían siendo peligrosas. Los enemigos continuaban observando, y alrededor de Israel había pueblos enteros esperando el momento adecuado para atacar. En el antiguo cercano Oriente, la guerra era casi constante. Las naciones luchaban por rutas comerciales, territorios fértiles, acceso al agua y control político. Los ejércitos marchaban bajo el sol abrasador, atravesando desiertos y montañas. Las ciudades fortificadas representaban poder, y perder una batalla podía significar hambre, esclavitud o destrucción total. Y en medio de ese escenario, David comienza a enfrentar una serie de conflictos decisivos. Los filisteos seguían siendo una de las mayores amenazas. Eran expertos en guerra, poseían armamento avanzado para la época y controlaban regiones estratégicas cerca de la costa mediterránea. Durante años habían humillado a Israel, incluso llegando a capturar el arca en el pasado. Pero ahora la situación comenzaba a cambiar. El libro de una Crónicas muestra repetidamente algo muy importante antes de entrar en batalla. David consultaba a Dios. Eso marcaba toda la diferencia. Mientras otros reyes confiaban únicamente en caballos, armas y estrategias humanas, David entendía que la verdadera seguridad de Israel dependía de Dios. Y entonces comienzan las victorias. Imagínate aquellas escenas de guerra, el sonido de trompetas resonando entre los valles, soldados avanzando con escudos y lanzas, el polvo levantándose bajo miles de pasos, gritos de combate llenando el aire. Pero junto a toda esa fuerza militar, había algo más: la convicción de que Dios estaba guiando al pueblo. Los filisteos son derrotados en varias ocasiones. Otras naciones vecinas también caen bajo el dominio de Israel. Moabitas, edomitas y otros pueblos comienzan a reconocer la autoridad del reino de David. En Jerusalén se fortalece,
las rutas comerciales se expanden, el reino gana estabilidad económica y política. Y por primera vez en mucho tiempo, Israel deja de vivir solamente reaccionando al miedo. Pero lo interesante es que una Crónicas no presenta estas victorias simplemente como triunfos humanos. El énfasis constantemente apunta hacia Dios, porque David comprendía algo que muchos líderes olvidan cuando alcanzan éxito. La victoria puede volverse peligrosa si produce orgullo. Y eso sigue siendo verdad hoy. Muchas personas saben buscar a Dios en medio de la necesidad, pero se olvidan de Él cuando las cosas comienzan a ir bien. El éxito puede endurecer el corazón tanto como el sufrimiento. Por eso David continuamente reconoce que las conquistas no provenían únicamente de su capacidad militar. Él sabía que Dios estaba sosteniendo el reino, y aún así, las guerras tenían un costo emocional enorme. Detrás de cada victoria había sangre, cansancio y dolor. Los soldados israelitas eran hombres reales, con familias, miedos y heridas. Las batallas antiguas eran brutales. Espadas, flechas y combate cuerpo a cuerpo convertían los campos en escenas caóticas y aterradoras. Por eso la paz que David buscaba no era simplemente comodidad personal, era estabilidad para el pueblo. Y quizá eso ayuda a entender por qué, más adelante, Dios le diría que no sería él quien construiría el templo. David había derramado mucha sangre en tiempos de guerra. Su misión principal había sido establecer el reino y traer seguridad a Israel. Otro aspecto fascinante de este periodo es cómo David organizó el reino internamente. No se trataba solo de pelear batallas. También comenzó a establecer estructuras administrativas, líderes militares, responsables espirituales y funcionarios que ayudaran a gobernar correctamente. Israel estaba pasando de ser una confederación tribal, muchas veces desorganizada, a convertirse en un reino unido y estructurado. Y aquí aparece una lección muy profunda. A la espiritualidad verdadera también requiere responsabilidad y orden. David adoraba profundamente a Dios. Sí, pero también trabajaba, organizaba y tomaba decisiones difíciles. Fe no significa pasividad. Muchas personas esperan cambios en su vida sin asumir responsabilidades, pero la historia de David muestra equilibrio en dependencia de Dios y acción sabia caminando juntas. Sin embargo, mientras el reino crecía y las victorias se acumulaban, un peligro silencioso comenzaba a acercarse lentamente al corazón del rey. Porque las mayores pruebas no siempre llegan en tiempos de derrota. Muchas veces llegan después del éxito. Y David aún tendría que enfrentar una batalla mucho más peligrosa que cualquier ejército enemigo. La batalla contra el orgullo humano, el pecado que sacudió al reino. Después de tantas victorias, estabilidad y crecimiento, parecía que el reino de David finalmente había alcanzado su punto más fuerte. Jerusalén prosperaba. Los enemigos habían sido derrotados. La adoración llenaba nuevamente la nación, y el rey era respetado dentro y fuera de Israel. Pero justamente allí, cuando todo parecía estar bajo control, comenzó una de las crisis más peligrosas de su vida. Porque hay momentos en los que el ser humano comienza a creer, casi sin darse cuenta, que su fuerza es suficiente, y el orgullo espiritual suele entrar en silencio. El libro de una Crónicas relata entonces un episodio solemne y profundamente importante. David ordena realizar un censo de Israel. A simple vista, esto podría parecer algo normal. Los reyes antiguos hacían censos para medir el tamaño de sus ejércitos, calcular impuestos y fortalecer el control político. Egipto, Asiria y Babilonia acostumbraban registrar cuidadosamente el número de soldados y ciudadanos. Pero aquí el problema no era simplemente contar personas. El verdadero problema era lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de David. Poco a poco, el rey comenzó a colocar su seguridad en el poder humano, en números, en fuerza militar, en capacidad visible. Era como si Israel dejara de ser, por un momento,
un pueblo dependiente de Dios, para convertirse solamente en un reino que confiaba en su propio poder. Y eso era extremadamente peligroso, porque la fuerza externa puede dar una falsa sensación de invencibilidad. Joab, comandante del ejército y hombre acostumbrado a la guerra, percibe inmediatamente que algo no está bien. Incluso intenta advertir a David. Eso ya nos muestra cuán grave parecía la decisión. Imagínate esa conversación, el ambiente tenso, dentro del palacio, mapas militares abiertos, escribas preparados para registrar tribus y soldados, y Joab preguntando, casi con preocupación, ¿por qué desea esto, mi señor? Pero David insiste y entonces el censo comienza. Mensajeros recorren el país. Soldados cuentan hombres aptos para la guerra. Las tribus son registradas una por una. Durante meses, Israel entero siente el peso de aquella orden. Pero mientras el rey intenta medir la fuerza del reino, algo comienza a quebrarse espiritualmente. Y cuando finalmente el conteo termina, David comprende que ha pecado. ¡Qué momento tan fuerte debió haber sido! Porque hay pecados que el corazón reconoce inmediatamente, y hay otros que solo se revelan cuando el vacío espiritual comienza a sentirse por dentro. David entiende entonces que su confianza había empezado a desviarse. Eso sigue siendo increíblemente actual. Muchas personas comienzan dependiendo profundamente de Dios, hasta que logran estabilidad, recursos o reconocimiento, y sin darse cuenta, la confianza lentamente deja de estar en Dios y pasa a estar en el dinero, la posición, la inteligencia o el control humano. Pero toda seguridad construida lejos de Dios termina siendo frágil. Entonces, llega el juicio. El profeta Gad aparece delante de David con un mensaje duro. Dios le da al rey 3 opciones de disciplina: guerra, hambre o pestilencia. ¡Qué escena tan pesada! El rey poderoso ahora está quebrantado otra vez. No hay orgullo, no hay autosuficiencia, tan solo dolor. Y entonces David responde algo profundamente revelador. Prefiere caer en manos de Dios antes que en manos humanas, porque reconoce que la misericordia del Señor es grande. Y aún así, las consecuencias llegan. Una plaga comienza a extenderse por Israel. Imagínate el terror de aquellos días. Las calles llenándose de angustia, familias llorando, silencio pesado sobre ciudades enteras, mayos muriendo mientras el pueblo comprende que algo espiritual estaba ocurriendo. El pecado de un líder había afectado a toda la nación, y eso revela una verdad difícil. En nuestras decisiones nunca afectan solamente nuestra propia vida, especialmente cuando alguien tiene influencia sobre otros. Entonces, ocurre una de las escenas más impactantes de todo el relato. David ve al ángel del Señor junto a Jerusalén con la espada extendida sobre la ciudad. ¡Qué imagen tan aterradora debió haber sido! El rey cae rostro en tierra. Los ancianos también se humillan. Y David clama a Dios con sinceridad. Prácticamente está diciendo, yo fui quien pecó, no el pueblo. Aquí aparece nuevamente algo que diferenciaba profundamente a David de Saúl. David fallaba, sí, ahí, y algunas veces fallaba gravemente. Pero cuando era confrontado, se quebrantaba delante de Dios. No endurecía el corazón, no intentaba justificarse eternamente. No culpaba a otros, se arrepentía, y eso marca toda la diferencia, porque la perfección no era lo que hacía especial a David, era su capacidad de volver a Dios, incluso después de caer. Entonces Dios da una instrucción específica. David debía levantar un altar en la era de Ornán, el Jebuseo, y ese lugar terminaría siendo muchísimo más importante de lo que parecía en ese momento. David compra el terreno, se niega a ofrecer sacrificios que no le cuesten nada. Levanta el altar y allí clama nuevamente.
por misericordia. Entonces cae fuego del cielo sobre el altar. ¡Qué momento tan impresionante! Después del juicio, viene la misericordia. Después del pecado, viene la oportunidad de restauración. Y allí, en aquel mismo lugar marcado por dolor, arrepentimiento y gracia, comenzaba silenciosamente a señalarse el sitio donde un día sería construido el templo de Dios. Como si el Señor estuviera mostrando algo profundamente simbólico, a la restauración puede surgir exactamente en el lugar donde ocurrió la caída. Y quizá esa sea una de las lecciones más poderosas de toda la historia, porque hay personas que creen que sus errores las alejaron definitivamente de Dios, pero la vida de David demuestra algo extraordinario. Cuando existe arrepentimiento verdadero, Dios todavía puede transformar lugares de fracaso en lugares de encuentro con su presencia, preparando el templo para la próxima generación. Después de aquel episodio tan doloroso del censo y del altar levantado en la era de Ornán, algo cambia profundamente dentro del corazón de David. Ahora comprende, con mayor claridad, que el lugar donde Dios mostró misericordia sería también el lugar donde su presencia sería adorada por generaciones, y entonces David comienza a enfocarse intensamente en una misión que marcaría el final de su vida al preparar el templo. Aunque Dios le había dicho que no sería él quien lo construiría, David no se alejó del propósito ni se llenó de amargura. Eso dice muchísimo sobre su corazón. Muchas personas se frustran cuando descubren que no serán quienes vean cumplido un sueño completo. Quieren reconocimiento inmediato. Quieren controlar todo el resultado. Pero David entendió algo profundamente sabio en Hay llamados, que consisten en preparar el camino para otros, y eso requiere humildad. Así que en lugar de rendirse, comienza a organizar absolutamente todo para la futura construcción del templo que levantaría su hijo Salomón. Imagínate Jerusalén en aquellos días, la ciudad llena de movimiento, caravanas entrando con materiales, artesanos trabajando piedra, hombres transportando madera de cedro, el sonido constante de herramientas y preparación. David reúne enormes cantidades de hierro, bronce, plata y oro. También establece planes detallados para los sacerdotes, levitas, músicos y porteros que servirían en el templo. Nada estaba siendo improvisado, porque David entendía que la adoración a Dios merecía dedicación, excelencia y reverencia. Y aquí aparece algo muy hermoso, Han. Aunque David no construiría el templo con sus propias manos, decidió entregar toda su energía para que la próxima generación pudiera hacerlo correctamente. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Porque vivimos en una época donde muchas veces las personas piensan solamente en sí mismas, en su éxito inmediato o en su comodidad personal. Pero David comenzó a pensar en el futuro del pueblo mucho más allá de su propia vida. Eso es visión espiritual. Y quizá eso toque profundamente a muchos hoy, padres preparando un mejor futuro para sus hijos, personas sembrando aunque tal vez no vean completamente la cosecha, hombres y mujeres sirviendo silenciosamente para que otros puedan crecer. David estaba construyendo algo que trascendería su existencia. Además, el templo no era simplemente un edificio impresionante. En el mundo antiguo, los templos representaban el centro espiritual de las naciones, pero el templo de Israel tendría un significado especial. Sería el lugar que recordaría continuamente la presencia del Dios verdadero en medio del pueblo. Cada detalle apuntaba hacia santidad. Los utensilios, los cantos, los sacrificios, la organización sacerdotal. Todo debía reflejar que Dios no era común. El libro de Una Crónicas dedica mucho espacio a estas preparaciones porque, para el cronista, esto era esencial. El pueblo que regresó del exilio necesitaba entender nuevamente la importancia de la adoración y del orden espiritual. Después de tantos años lejos de Jerusalén,
El templo representaba identidad, comunión y restauración. Y mientras David organizaba todo cuidadosamente, también comienza a fortalecer y animar a Salomón. Imagínate esas conversaciones entre padre e hijo, David, ya envejecido, las marcas de los años visibles en su rostro, las experiencias de guerras, victorias, errores y arrepentimientos acumuladas sobre sus hombros, y delante de él, un joven que pronto tendría una responsabilidad gigantesca. David sabía perfectamente que gobernar Israel no sería fácil. Por eso insiste continuamente en algo más importante que la inteligencia o el poder político: la fidelidad a Dios. A sus palabras hacia Salomón tienen el peso de alguien que aprendió muchas lecciones a través del dolor. Prácticamente le está diciendo: busca a Dios con un corazón íntegro. No lo abandones. Sé fuerte. Obedece. Que diferente sería la historia de muchas personas si escucharan a tiempo consejos nacidos de la experiencia espiritual. Porque hay dolores que podrían evitarse si alguien aprendiera antes las lecciones correctas. David también reúne a los líderes de Israel y habla públicamente delante del pueblo. Les recuerda el propósito del templo y les pide compromiso para apoyar la obra. Y entonces ocurre algo hermoso. El pueblo comienza a ofrecer voluntariamente sus riquezas para la construcción: en oro, en plata, en piedras preciosas. Recursos entregados con alegría. No era una obligación vacía, era gratitud. La nación entera comenzaba a entender que estaban participando de algo santo. Y en medio de aquella celebración, David hace una oración profundamente conmovedora. Reconoce que todo lo que poseen proviene de Dios. Reconoce que el reino, las riquezas y la gloria pertenecen realmente al Señor, aunque contraste tan fuerte con el episodio del censo. Antes, David había caído intentando medir la grandeza humana. Ahora vuelve a reconocer que toda grandeza pertenece a Dios. Eso muestra transformación, porque una persona verdaderamente arrepentida no solo siente culpa, aprende, madura, cambia. Y mientras el templo todavía existía, solamente como preparación y promesa futura. Algo muy importante ya estaba ocurriendo dentro del corazón del pueblo. Israel comenzaba nuevamente a mirar hacia Dios como el verdadero centro de su historia. El último mensaje de un rey cansado. Los años habían pasado rápidamente sobre la vida de David, aquel joven pastor que corría entre las colinas de Belén, el guerrero que enfrentó gigantes, el fugitivo que vivió en cuevas, el rey que unificó Israel. Ahora era un anciano. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Las guerras, las pérdidas, las noches de angustia y el peso del liderazgo habían dejado marcas profundas en él. Y aunque todavía era rey, David sabía que su tiempo estaba llegando al final. Imagínalo en Jerusalén durante esos últimos días. El movimiento del reino seguía alrededor. Soldados entrando y saliendo. Sacerdotes sirviendo. El sonido distante de la ciudad viviendo normalmente, pero dentro del palacio había un ambiente diferente, más silencioso, más reflexivo. David entendía algo que muchos poderosos jamás aceptan: ningún ser humano permanece para siempre. Los reyes mueren, los imperios cambian, la vida pasa, y quizá por eso sus últimas palabras y acciones tienen tanta profundidad espiritual, porque cuando alguien se acerca al final de la vida, las apariencias dejan de importar tanto. Lo que realmente queda son las verdades más profundas del corazón. David ya no estaba pensando únicamente en conquistas militares ni en expansión política. Ahora su mayor preocupación era el futuro espiritual de Israel y, sobre todo, el corazón de Salomón. Por eso vuelve a hablar con su hijo con intensidad y emoción, no como un rey frío dando órdenes, sino como un padre que conoce las consecuencias de obedecer o alejarse de Dios. Imagínate ese momento. David, probablemente sentado con dificultad, la voz más lenta
el rostro marcado por los años. Y frente a Salomón, escuchando atentamente. Entonces, David le entrega una de las mayores responsabilidades de toda la historia de Israel al construir el templo. Pero junto con esa misión, también le entrega advertencias espirituales. Le recuerda que Dios conoce el corazón de todos. Le insiste en buscar al Señor con sinceridad. Le advierte sobre el peligro de apartarse, porque David había aprendido algo doloroso durante su vida. El verdadero peligro no siempre viene de enemigos externos. Muchas veces, el enemigo más peligroso nace dentro del propio corazón humano. David sabía perfectamente cómo el orgullo puede destruir, cómo la desobediencia trae dolor, como incluso alguien amado por Dios puede caer gravemente si deja de vigilar su interior. Y quizá por eso, sus palabras tienen tanto peso. No son teorías religiosas, son lecciones nacidas de cicatrices reales. Eso hace que este momento sea profundamente humano, porque David no aparece aquí como un hombre perfecto contando triunfos. Aparece como alguien que conoció tanto la victoria como el quebranto, y aún así, nunca dejó de volver a Dios. El libro de una Crónicas también muestra a David reuniendo nuevamente a líderes, sacerdotes y oficiales del reino. Habla públicamente delante de ellos y declara que Salomón ha sido escogido para continuar la obra. ¡Qué escena tan importante! Debió haber sido toda una nación observando la transición de una generación hacia otra. Y eso también refleja una verdad inevitable. En cada generación debe decidir qué hará con la herencia espiritual que recibe. Nadie puede vivir eternamente de la fe de otros. Salomón tendría que caminar con Dios por sí mismo. Israel tendría que mantenerse fiel por decisión propia, y eso sigue siendo completamente actual. Hoy, muchas personas crecieron escuchando sobre Dios, escucharon historias bíblicas, vieron fe en sus padres o abuelos, pero llega un momento donde cada corazón debe decidir personalmente si seguirá a Dios o no. David entendía eso. Por eso no intenta controlar el futuro desesperadamente. Más bien, entrega instrucciones, bendice al pueblo y deja el resto en manos de Dios. Y entonces ocurre algo hermoso. El pueblo responde con alegría y unidad. Salomón es reconocido públicamente. Los líderes se comprometen a la nación. Celebra, después de tantos años de guerras y conflictos, Israel vive uno de sus momentos de mayor estabilidad y esperanza. Y en medio de aquella transición, David hace algo que revela nuevamente la esencia de su corazón. Adora. Incluso cerca de la muerte, sigue reconociendo que toda grandeza pertenece a Dios. Eso es impactante, porque muchas personas llegan al final de la vida llenas de amargura, orgullo o vacío. Pero David, a pesar de todos sus errores y luchas, todavía termina mirando hacia Dios con humildad. Y quizá esa sea una de las mayores razones por las que su historia marcó tanto al pueblo de Israel. David no fue perfecto, pero nunca dejó de necesitar a Dios. Finalmente, el tiempo del rey comienza a apagarse lentamente. Las antorchas iluminan suavemente el palacio. Jerusalén continúa respirando bajo el cielo nocturno. Y el hombre que cambió la historia de Israel se acerca a sus últimos momentos. Pero antes de partir, deja algo mucho más fuerte que un ejército, un palacio, un coronao. Deja una herencia espiritual, y esa herencia todavía seguiría hablando mucho después de que David cerrara los ojos por última vez. La muerte de David y el inicio de una nueva era. El tiempo finalmente había llegado. Después de una vida marcada por batallas, adoración, errores, arrepentimiento y promesas divinas, David se acercaba a sus últimos momentos sobre la tierra. Jerusalén seguía viva alrededor de él. Las calles continuaban llenas de movimiento. Los sacerdotes
seguían ministrando. El pueblo seguía mirando hacia el futuro. Pero dentro del palacio, una generación estaba terminando. Imagínate la escena, las luces suaves de las lámparas iluminando las habitaciones reales, el silencio pesado entre los siervos, el anciano rey respirando lentamente mientras los años parecen pasar frente a sus ojos una última vez. Probablemente recordó muchas cosas en aquellos momentos finales. Los campos de Belén, a las ovejas de su padre, el rugido de leones y osos en las noches solitarias, la voz del profeta Samuel derramando aceite sobre su cabeza cuando aún era apenas un muchacho. Y después, el gigante Goliat cayendo delante de todo Israel. Las persecuciones de Saúl a las cuevas oscuras, a las guerras, las victorias, a las caídas, a las lágrimas, la adoración delante del arca. Toda una vida caminando entre la fragilidad humana y la fidelidad de Dios. Y quizá eso es lo que hace tan poderosa la historia de David, porque no fue la historia de un hombre perfecto, fue la historia de alguien que, aún tropezando muchas veces, nunca dejó de volver a Dios. El libro de una Crónicas resume sus últimos días, mostrando que David murió viejo y lleno de días, riquezas y gloria. Esa expresión transmite la idea de una vida larga, intensa y completa. No significa ausencia de dolor, significa propósito cumplido. Qué importante es entender eso, porque una vida valiosa no es una vida sin luchas, es una vida que termina habiendo cumplido el propósito de Dios. Y David, con todas sus debilidades, había dejado una marca imborrable en la historia de Israel. Entonces, Salomón ocupa oficialmente el trono, y aquí comienza una nueva etapa para la nación. Imagínate al joven rey observando Jerusalén después de la muerte de su padre. La responsabilidad ahora cae completamente sobre sus hombros. El peso del reino las decisiones futuras, la construcción del templo. La dirección espiritual de Israel ya no era solamente el hijo de David, ahora debía gobernar. Y eso debió producir una mezcla enorme de temor, expectativa y presión, porque continuar el legado de alguien tan grande nunca es sencillo. El pueblo también sentía el cambio. Durante años, David había sido mucho más que un rey. Para muchos israelitas, él representaba estabilidad, liderazgo y esperanza nacional. Había unido tribus divididas y llevado nuevamente al pueblo hacia la adoración. Ahora, Israel debía aprender a seguir adelante sin él. Y eso refleja algo profundamente humano. Todos los seres humanos enfrentan momentos donde ciertas etapas terminan. Personas importantes parten. Generaciones cambian. Capítulos se cierran. Pero la obra de Dios continúa. Ese es uno de los mensajes más fuertes de toda esta transición. David murió, pero el pacto de Dios seguía vivo. Eurei, Pachio, pero las promesas continuaban avanzando. Y quizá eso trae una enorme esperanza incluso hoy, porque los seres humanos son temporales, pero Dios permanece fiel generación tras generación. Los grandes líderes pasan, los imperios desaparecen, las culturas cambian, pero Dios sigue guiando la historia. Además, el final de David también deja una lección profundamente espiritual sobre el legado. Muchos hombres en la antigüedad construyeron monumentos para glorificarse a sí mismos. Otros reyes levantaron estatuas gigantescas intentando eternizar sus nombres. Pero la mayor herencia de David no fue un edificio, ni un ejército, ni riquezas. Fue haber apuntado continuamente hacia Dios. Por eso, siglos después, su nombre todavía sería recordado con tanta fuerza dentro de Israel. Y más adelante, los profetas comenzarían a hablar del futuro Mesías como Iju Gideviji, conectando directamente aquella promesa eterna dada por Dios años atrás. La historia de David no terminaba realmente con su muerte. Continuaba avanzando silenciosamente
hacia algo mucho mayor. Y mientras Jerusalén entraba en una nueva etapa bajo el liderazgo de Salomón, el pueblo todavía podía mirar atrás y recordar algo fundamental. Dios había permanecido fiel incluso en medio de las mayores debilidades humanas. Y esa verdad seguiría sosteniendo la esperanza de Israel durante generaciones enteras. El mensaje eterno de una Crónicas. Cuando el libro de una Crónicas llega a su final, queda una sensación muy profunda en el corazón. No es solamente la historia de reyes, guerras o genealogías antiguas. Es la historia de cómo Dios permanece fiel incluso cuando los seres humanos fallan. Y eso era exactamente lo que el pueblo de Israel necesitaba recordar. Porque aunque los acontecimientos narrados ocurren siglos antes del exilio babilónico, muchos estudiosos entienden que Crónicas fue organizado para un pueblo que había regresado de una de las etapas más dolorosas de su historia. Jerusalén había sido destruida. El templo había sido derribado. Muchas familias fueron llevadas cautivas a Babilonia. La nación había experimentado humillación, pérdida y desesperanza. Imagínate cómo debían sentirse esas generaciones. Miraban las ruinas, recordaban las antiguas promesas y probablemente se preguntaban, ¿Dios todavía está con nosotros? Y entonces aparece el mensaje de Crónicas. El libro prácticamente le dice al pueblo ansí, Dios sigue siendo fiel. No olviden quiénes son, no olviden el pacto, no olviden la adoración, no olviden las promesas dadas a David. Por eso Crónicas dedica tanto espacio a genealogías, sacerdotes, levitas, reyes y adoración. No eran simples listas aburridas, eran identidad. Cada nombre recordaba que Israel no había surgido por casualidad. Dios había guiado la historia generación tras generación. Y eso sigue teniendo muchísimo valor hoy, porque vivimos en una época donde muchas personas han perdido el sentido de identidad espiritual. Hay gente rodeada de información, tecnología y actividades, pero vacía por dentro. Personas que olvidaron quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde deberían caminar. Crónicas recuerda algo fundamental. Cuando un pueblo se aleja de Dios, lentamente pierde también su dirección. Por eso el libro constantemente vuelve a ciertos temas: la adoración, la obediencia, la presencia de Dios, el arrepentimiento, la fidelidad divina. Y la vida de David se convierte en el mayor ejemplo de eso. No porque David fuera perfecto. De hecho, su historia está llena de errores, luchas y momentos dolorosos. Pero aún así, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David siempre terminaba regresando. Ese es el gran mensaje. El corazón de David se quebrantaba, se arrepentía, volvía a buscar a Dios, y quizá eso trae esperanza para muchas personas hoy, porque hay quienes creen que sus errores fueron demasiado grandes, que ya arruinaron completamente su vida espiritual, que Dios no puede usarlos más. Pero una Crónicas muestra algo extraordinario. Dios sigue trabajando con personas imperfectas que están dispuestas a humillarse delante de Él. ¡Qué alivio tan grande produce eso! Porque todos fallamos, todos tenemos luchas internas, todos cargamos heridas, culpas o momentos que quisiéramos borrar. Y aún así, la gracia de Dios continúa extendiéndose. Además, Crónicas también deja una advertencia muy seria. El libro muestra repetidamente lo que ocurre cuando los líderes y el pueblo comienzan a confiar más en poder humano que en Dios. Eso ocurrió con Saúl. Eso ocurrió en ciertos momentos con David. Y más adelante, ocurriría con otros reyes. El orgullo siempre termina alejando el corazón humano. Y eso sigue siendo peligrosamente actual. Hoy las personas depositan confianza absoluta en dinero, política, éxito, fama o control personal. Pero la historia bíblica recuerda constantemente que toda seguridad humana es limitada. Solo Dios permanece firme. Otro aspecto profundamente hermoso de Crónicas
es como apunta silenciosamente hacia el futuro. La promesa hecha a David seguía viva. El templo apuntaba hacia una comunión más profunda con Dios. La esperanza mesiánica continuaba creciendo. Y siglos después aparecería aquel descendiente prometido de la casa de David. Uno que no solamente gobernaría Israel, sino que traería salvación y esperanza para todas las naciones. Por eso la historia no termina realmente en Jerusalén antigua. Continúa hablando hoy. Habla al cansado, al herido al que cayó, al que siente que perdió el rumbo, porque el mensaje central sigue siendo el mismo Dios. Continúa buscando corazones dispuestos a volver a Él. Y quizá esa sea la razón por la que, después de tantos siglos, las historias de Crónicas todavía conmueven tanto. No son solo recuerdos antiguos, son un espejo del alma humana. Un recordatorio de que el poder humano pasa, los reinos desaparecen, las generaciones cambian, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y mientras las últimas palabras de la historia parecen apagarse lentamente, queda una invitación silenciosa para cada persona que escucha este relato, no importa cuán lejos alguien haya caído. Si todavía existe un corazón dispuesto a buscar a Dios, todavía existe esperanza. Y así, la historia de una Crónicas termina dejando algo profundamente claro a los imperios Can. Los reyes mueren, las ciudades se derrumban, pero la fidelidad de Dios permanece. Israel falló muchas veces. Saúl cayó consumido por su orgullo. David también cometió errores dolorosos. El pueblo se desvió una y otra vez. Y aún así, Dios nunca abandonó completamente su propósito. Eso es lo que hace tan poderosa esta historia, porque una Crónicas no fue escrito para personas perfectas. Fue escrito para un pueblo quebrado, para personas que habían perdido su hogar, para hombres y mujeres que pensaban que su historia había terminado. Y tal vez hoy alguien que escucha este mensaje se siente exactamente así, como si hubiera llegado demasiado lejos, como si las heridas fueran demasiado profundas, como si ya no quedara esperanza. Pero este libro nos recuerda algo extraordinario. Al Dios todavía reconstruye vidas en medio de la ruina. Él sigue levantando al que cayó, sigue llamando por nombre al que se siente olvidado, sigue trayendo propósito donde otros solo ven fracaso. Quizá hoy tu vida se parezca más a Jerusalén destruida que a un reino victorioso. Quizá estás luchando con miedo, cansancio, culpa o dolor silencioso. Pero si algo demuestra esta historia, es que Dios puede comenzar de nuevo, incluso después de los peores capítulos, porque el final no lo escribe el dolor, no lo escribe el fracaso, no lo escribe el pasado. El final lo escribe Dios. Y mientras haya vida, todavía hay esperanza. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios a Dios. Aún está escribiendo mi historia. Dale like el video, suscríbete al canal y continúa con nosotros en este viaje por las historias más impactantes de la Biblia, porque todavía quedan relatos capaces de transformar tu fe y quizá también tu vida para siempre.